Vale, comenzamos con, bueno, terminamos con el último turno, que es el grupo de geología y su proyecto sobre las playas. Buenos días, nosotros pues somos las integrantes del proyecto de geología. Yo soy Lola, ella es Marta, Begoña, Yolanda, Celia, Carmen y Ainhoa. La verdad que ninguna de nosotras nos apasionaba mucho este tema, pero sin embargo cuando llegamos el primer día no teníamos muy altas expectativas y sin embargo salimos muy contentos y gracias también al profesor pues nos apasionamos por el tema y la verdad que acababa gustándonos muchísimo a todas. El título de nuestro proyecto es Una playa mucho más que arena y mar y sobre todo nos hemos centrado en en observar y comprender el planeta a partir de un grano de arena. Todos los pasos que hemos seguido han sido yendo de lo más general centrarnos en cómo de un grano de arena podemos sacar los procesos que han ocurrido, de qué está compuesto, las cosas que han pasado en un lugar a lo largo del tiempo. Por esto la geología es bastante importante. El índice que vamos a seguir es el siguiente. Primero daremos una introducción a la geología, que fue lo que hicimos en Monteferro. Explicaremos cómo se hace el levantamiento de un perfil topográfico, la granulometría, la determinación del carbonato cálcico, el estudio de la dinámica sedimentaria y también pues daremos al final el análisis y la presentación de los resultados. Introducción a la geología. Yo voy a explicar de modo general lo que es la geología, que es una ciencia que estudia pues la forma exterior e interior del globo terrestre y se centra en estudiar sobre todo los procesos que tienen lugar, la materia de la que está compuesta y las alteraciones. Lo primero que hicimos fue una salida de campo a Monteferro y lo primero fue explicarnos los tipos de rocas existentes y sobre todo las rocas que existían en la zona a la que íbamos a estudiar. Los principales tipos de rocas son la ígnea, cuyos ejemplos son el cuarzo y el granito, las sedimentarias, como limo y arcilla, y las metamórficas, esquisto y cuarcita. Las ígneas son aquellas que se han producido cuando una roca se funde. Las sedimentarias, pues, como es lógico, las que vienen de los sedimentos, y las metamórficas son aquellas que se producen por altas presiones o temperaturas. En Monteferro, las que encontrábamos eran esquistos y calizas. Los esquistos son rocas metamórficas, las cuales son muy brillantes y eran las que daban el nombre al lugar. Y las calizas son rocas magmáticas que se encontraban en la superficie de Monteferro debido a que por la subida de un dique que hacía que hubiera caliza en la superficie y este dique hizo que los esquistos voltearan y por eso tenían la inclinación y buzamiento que después medimos y que explicará ella. Por último, os voy a explicar cómo una roca metamórfica podemos saber si se ha producido por alta presión o por alta temperatura. Para ello solo tenemos que fijarnos en los minerales que está compuesta. En este caso el esquisto estaba compuesta por una gran cantidad de andalucitas y por eso sabemos que se ha formado por alta temperatura, ya que la andalucita se forma a alta temperatura y no a alta presión. Y ahora va a pasar a hablar por mi compañera. Bueno, yo os voy a explicar un poco la justificación de la estructura de la zona que estamos estudiando, que es la Ría de Vigo y más concretamente Monteferro. Y también voy a explicar cómo tomamos los datos que cogimos, y aunque estos después no los analizamos mucho realmente, pero fue más un proceso de aprender la metodología. Entonces, empezando por la justificación, debido a la separación de la península ibérica de la Bretaña francesa, se produjeron nombrosas fallas en la zona de Galicia. Estas fallas eran normales
y daban lugar a elevaciones de ciertos bloques y hundimiento de otros. La ría de Vigo, corresponde a uno de los bloques hundidos y se trata de un valle fluvial de unos 60 metros de profundidad que quedó inundado después de la era glacial y antes estaba descubierto. Centrándonos en la zona de Monteferro, que se encuentra aproximadamente en la ría de Bayona, vemos que la mayoría de las rocas son metamórficas y, como ha dicho Lola, las láminas están dispuestas de forma vertical. Esto se debe también, como ha explicado, a los diques de magma que empujaban los sedimentos y los volteaban dejándolos así. Pero claro, evidentemente no están perfectamente verticales, por lo que tenemos que estudiar su dirección y su buzamiento. En cuanto a la dirección, podemos decir que tenemos que tener en cuenta, según la horizontal, cuál es su inclinación respecto a la dirección norte-sur. Utilizamos la brújula geológica, que es una herramienta que se utiliza para analizar en general la corteza terrestre o elementos determinados. Entonces, para la dirección, lo que hicimos fue, teniendo en cuenta el norte, pusimos al lado de la roca la brújula y entonces obtuvimos datos muy cercanos al 0 o al 360, depende de cómo se mire, ya que las láminas estaban dispuestas en una dirección cercana a la norte-sur. En cuanto al buzamiento, pues lo que miramos es la inclinación de la lámina, por lo que mirando la perpendicular poníamos la brújula encima y mirando el péndulo que hay, no sé si lo veis, la flecha roja, entonces obteníamos el ángulo y este estaba comprendido entre 0 y 90. Siempre teníamos que tener en cuenta pues, que la brújula estuviera equilibrada y esto lo hacíamos mediante el nivel de burbuja. Y bueno, eso es todo. Para salir de este ámbito más general, nos metimos en la playa, donde queríamos centrarnos más bien en el grano de arena. Entonces, antes de ir a la recogida de muestras de la arena, lo que hicimos es un perfil de la playa y para eso, la necesidad de eso era para saber qué tipo de oleaje atacaba esa zona en ese momento determinado. Entonces, normalmente en época de tormenta, o sea, en invierno por ahí, el perfil es como cóncavo, porque el oleaje como que cava la arena y la trae hacia el mar, mientras que en época de bonanza, por verano, por ahora, es más bien convexo porque el oleaje es mucho menos intenso y entonces empuja la arena con calma hacia la zona alta. Entonces lo que debería salirnos es convexo. Entonces para eso lo que utilizamos fue un nivel óptico que ya lo han explicado, pero es como un catalejo que está... lo nivelamos para que no quedase con inclinaciones y está sobre el trípode que tiene como una cierta precisión. Y luego estaba esta regla enorme que se llama jalón, que en nuestro caso medía 5 metros, en la de los botánicos medía un poquito menos. Y entonces lo que hacíamos es que desde el nivel óptico enfocábamos a ver dónde estaba el jalón, que normalmente se movía un poco, aunque estuviese un compañero ahí sujetándolo, y tenía estas rayas. Bueno, la regleta está numerada
y la línea media lo que nos indica es directamente la altura, mientras que la resta entre la de arriba y la de abajo lo que nos indica es la distancia desde el nivel hasta donde está el jalón. Luego, cuando estuvimos analizando los resultados, no vale solo con mirar estos números, porque el nivel tiene una altura y también tienes que saber qué altura tiene la playa con respecto del mar. Entonces, para eso le tienes que quitar la altura del nivel. Bien. Y aprovechando que estábamos en la playa de Ladeira, recogimos muestras de arena para después analizar en el laboratorio. Cogimos muestras de la zona supramareal, zona que nunca está tocada por la marea, a menos que haya una tormenta. Otra muestra de la zona intermareal, que dependiendo de la marea puede estar bajo el agua o seca, y otra de la zona submareal, que siempre está debajo del agua. Después lo que hicimos con este grano fue meterlo en los tamices para saber su tamaño. El primer paso es el cuartero de Ingram, que lo que hacemos es poner la muestra en el papel de fieltro, dividirla en 4 cachos, estirarla con un grosor de 5 milímetros, dividirla en 4 cachos y después coger 2 opuestos. Nuestra muestra pesaba 100 gramos y la metimos en los tamices. Después en la tamizadora para que movieran los tamices y se colara la arena por los huecos, porque si no, debido a la sal, estaba pegada y no se colaría. Los tamices tienen un número, que es la escala de Wentworth, y el grano que se queda en cada tamiz, su tamaño es el número que tiene. En la escala de Wentworth se mide el tamaño, se mide en milímetros y el número phi, que se relacionan con la ecuación phi igual a menos logaritmo en base 2 del diámetro en milímetros. Después, lo que hicimos fue coger la arena que quedaba en los tamices y lo metimos en esta bolsa, todos separados. Ahí estamos trabajando en el laboratorio con la arena y los tamaños. Después, el parámetro más importante es el tamaño, pero hay otros a tener en cuenta, como la esfericidad y la redondez. Hablando de redondez, estos granos son subredondeados porque, a pesar de parecer redondeados, tienen algunos vértices. Y en cuanto a la esferidad, la pregunta de si el cubo es esférico, que sí que lo es, porque la esferidad se define como la equidistancia entre todas sus dimensiones, y en este caso los granos sí eran esféricos. Y por último, comparar 2 muestras, la de Cuncheira, una playa que está formada por conchas, y la de Ladeira, una playa que está formada por esos granos que parecen transparentes, que son cuarzo. Bueno, ahora vamos a pasar al estudio de la dinámica sedimentaria mediante simulaciones en un canal de experimentación que después voy a hablar en qué consiste. Primeramente voy a dar unos conceptos básicos, como por ejemplo, las rocas que afloran de la superficie, que sufren la meteorización de los diversos agentes geológicos, dan lugar a sedimentos o a soluciones. Y estos sedimentos se transportan mediante diversos agentes geológicos y se acumulan en diferentes zonas de depósito. Un sedimento es un fragmento de material que está formado por los diferentes agentes geológicos. Ahora voy a pasar a hablar de los diferentes transportes de las partículas de los sedimentos. Según su tamaño, los sedimentos se transportan o bien mediante carga en disolución o carga en suspensión, que son aquellos de los materiales más finos, como por ejemplo las arcillas, los limos. Luego, la carga de fondo, que es aquella que
que divide los movimientos en rodadura, la piedra o el sedimento va girando por el lecho, o bien por saltación va saltando, o por deslizamiento, que la piedra el sedimento no se separa del fondo del lecho. Bueno. Ahora cabe destacar la importancia del estudio del transporte de los sedimentos, ya que si no se procediera a estudiar esto, habría bastantes problemas a la hora de la construcción de diques o bien en la colmatación de las presas. Ahora voy a hablar del inicio del movimiento. El inicio del movimiento de los fluidos se debe a que la fuerza del fluido ha aumentado la fuerza gravitacional, es decir, ha superado el umbral del movimiento. Y antes de empezar a explicar el experimento que realizamos en el laboratorio con nuestra profesora Meider, voy a hablar de las formas de fondo que se producen con el paso del fluido. Según la velocidad de este fluido, los fondos se producen primeramente unos lechos de baja energía, que son simplemente planos horizontales. Después se puede ver la formación de los ripples, que son pequeñas ondulaciones, como podemos ver en la imagen de la playa. Luego se producen los megaripples. Los megaripples, que son ondulaciones pero de mayor longitud de onda. A continuación, los lechos de alta energía, que ya es como el de baja energía, pero, o sea, ondulaciones sin ondulaciones. Y por último, las antidunas. Bueno, y ahora voy a pasar a explicar la práctica que hicimos en el laboratorio. La práctica que realizamos, el principal objetivo era establecer las condiciones de inicio del movimiento y así poder ver cómo se formaban las formas en los fondos que os he hablado antes. Para ello utilizamos un tanque de experimentación. Es un equipo que consiste en un pequeño cubo, como veis en la imagen, allí, en naranja, donde se producen las corrientes y los laterales, donde se puede ver una reproducción, como sería de la playa y de su perfil, donde con el paso del agua y conforme se va aumentando la velocidad, vemos cómo se van formando los ripples, los megaripples, etc. Y bueno, ahora voy a hablar de los pasos que hemos seguido en nuestro experimento. Lo primero que hicimos fue rellenar el lecho con arena tanto fina, que es aquella que es la primera que se desplaza, como de granates, que son aquellos que para desplazarse tendría que ser una velocidad que normalmente el río, por ejemplo, no alcanza. Luego, a continuación, aumentamos la pendiente del tanque para así aumentar la velocidad y el transporte de sedimentos. Y ahora mi compañera Carmen nos va a hablar de cómo calculamos la velocidad del agua y así explicar cómo se forman los ripples. Bueno, pues para calcular la velocidad del agua teníamos que medir el volumen de agua en metros cúbicos, luego la altura a la que ascendía el agua en metros, la anchura del tanque, eso, en metros también, y el tiempo en segundos. Entonces, con esos datos primero calculábamos el caudal, que es el volumen partido del tiempo. Y con el caudal calculábamos la velocidad del agua, que la velocidad del agua es la multiplicación de la anchura por la altura dividido entre el caudal. Y así pues sabíamos a qué velocidad se formaban las dunas y todo lo que nos ha explicado mi compañera anteriormente. Y bueno, nuestra siguiente práctica fue determinar el carbonato cálcico de las muestras de arena. Para ello teníamos dos muestras, una que era de Cuncheira y la otra de Ladeira. La de Ladeira fue la que fuimos a recoger el primer día. Determinamos el carbonato cálcico porque está relacionado con la producción biológica que tiene la arena. Y bueno, pues para empezar lo que hicimos fue medir 5 muestras de carbonato cálcico puro, una de 0,02, otra de 0,05,
otra de 0,1, otra de 0,2 y otra de 0,3. Y con esas 5 muestras lo que hicimos fue poner cada una en un matraz Erlenmeyer. En el matraz Erlenmeyer introducimos un tubo de ensayo y el tubo de ensayo estaba lleno con 4 mililitros de ácido clorhídrico diluido al 10%. Teníamos que tener cuidado cuando introducíamos el tubo en el matraz, porque si se derramaba algo de ácido, la reacción se producía antes de lo que teníamos que hacer. Entonces, el matraz se introducía un tubo de caucho. El tubo de caucho estaba comunicado con una bureta a través de un tubo de goma. La bureta estaba llena de agua de agua saturada en cloruro sódico. Entonces, y también estaba comunicada con un instrumento que lo que hacía era llenarse cuando bajaba el líquido. El líquido lo que calculaba era la cantidad de aire que se encontraba en el interior del matraz. Al principio tuvimos que medirla cuando introducimos el tapón para ver la cantidad que había de volumen de aire, y después agitamos el matraz para que se produciera la reacción. Entonces, al producirse la reacción, se desprendía dióxido de carbono. Con las dos medidas las restábamos y nos daba el volumen total de dióxido de carbono que se había formado. Después repetimos este experimento otras 4 veces más con las otras 4 muestras de carbonato cálcico que os he dicho antes. Y luego lo que hicimos fue medir, o sea, triturar las 2 muestras, y hicimos exactamente lo mismo que con el proceso anterior, con cada una de ellas. Y entonces hemos hecho esto porque con la medida del CO2, porque mira, el carbonato cálcico más ácido clorhídrico da CO2 más cloruro cálcico más agua. Entonces, con eso lo que hicimos fue que el porcentaje de carbonato de la muestra es el producto del peso de la muestra patrón y del volumen de la muestra de la playa dividido entre el producto del peso de la muestra de la playa por el volumen de la muestra patrón, y todo ello se multiplicaba por 100, y así sacábamos la proporción de carbonato cálcico. Bueno, pues ahora vamos a pasar a exponer los resultados y las conclusiones de los experimentos. En primer lugar, os vamos a exponer el resultado de cuando analizamos el perfil de la playa, y para ello lo que hicimos fue utilizar el tamizaje con los tamices que os hemos enseñado anteriormente. Pero primero utilizamos lo del jalón. O sea, con el punto medio del jalón medimos lo que era la altura, y con los 2 segmentos de arriba medimos lo que era la distancia, el punto de arriba menos el de abajo, y nos daba a la distancia a la que se encontraba el jalón del nivel óptico, que era donde estábamos situados nosotros. Y bueno, si representamos los resultados en un diagrama como este, nos da más o menos lo que sería la forma de la playa. Es decir, por ejemplo, que si cortamos lo que es la playa por la mitad, podría darnos lo que sería la forma. Y en nuestro caso, que sería la playa de Ladeira, nos encontraríamos en una playa de perfil convexo, ya que, por ejemplo, en la zona con mayor pendiente es donde hay una mayor acción de la marea, y luego en el resto se encuentra más o menos plana, que era la parte más o menos de arriba, que era la berma. Bueno, en el siguiente experimento, que era también el tamizaje, aquí lo que hicimos fue pasar la arena que habíamos recogido de la playa de Ladeira, y se fue dividiendo más o menos por el tamaño. Entonces, según los resultados, podríamos concluir que los mayores granos de arena se encontrarían entre 250 micras e irían seguidos de aquellos que tienen 500 micras y 125 micras.
Y bueno, pues luego hicimos una granulometría con estos experimentos y bueno, pues vimos que, o sea, realizamos un histograma que sería es el diagrama de barras, y lo que hace es representar la mayor cantidad de granos de arena que hay de ese tamaño. Entonces aquí podríamos observar, bueno, es que esto está dividido en... esto sería el tamaño y eso sería el porcentaje. Entonces el tamaño está dividido en el número phi. Y bueno, pues aquí podríamos decir que la mayor cantidad de los granos los podríamos encontrar en más o menos 1,5 micras, y en este caso podríamos decir que tenemos una playa con arena gruesa, y luego también podríamos tener arena que se acercaría al porcentaje de la gruesa y sería arena muy gruesa y arena media. Y bueno, luego también por último pusimos este diagrama de barras, este histograma, en una tabla de frecuencia acumulada. Y esto sería más o menos lo mismo, porque si nosotros partimos desde el medio, nos podría dar más o menos lo que sería la playa. Y luego, por último, hay otro sistema para ver lo que serían los granos de arena, que es este sistema de clasificación de Sefar. Entonces, colocaríamos en cada uno de los vértices del triángulo un poco de los elementos. Entonces estaría la arena, la arcilla y... no, sí, la arena, la arcilla y el fango. Entonces esto lo que hace es, por ejemplo, ahí tenemos la arcilla, pues entonces va trazando líneas paralelas a esta línea, y en el nivel, o sea, en el porcentaje en el que se encuentre la arcilla, trazaríamos una línea y luego la haríamos de igual manera desde la arena hasta abajo y llegaría a un punto en el que coincidirían todas las líneas. Entonces, en ese punto es donde, o sea, es el tipo de arena que nosotros tendríamos en este caso. Y entonces, pues lo que hemos dicho, en nuestro caso nos da que tenemos arena en su mayor porcentaje de tipo grueso. Bueno, y por último, la pregunta, ¿qué hemos aprendido? La verdad que hemos aprendido muchísimas cosas, entre ellas manejar una brújula geológica, a tomar datos de campo como el buzamiento, la inclinación, etcétera. También hemos aprendido a hacer un perfil, a técnicas de franja costera. También hemos aprendido a valorar cómo influye el diferente tamaño de granos de una playa en la erosión y proceso ocurrido en ella, a valorar el control que ejerce la geología y la acción del mar sobre la morfología de la costa, a observar la forma de fondo de mar y de esta forma averiguar la velocidad de las mareas, y a visionar cuánta es la presencia biológica en una playa a través del estudio de la concentración de carbonato cálcico. Pero no solamente hemos aprendido esto, sino que además hemos aprendido muchísimas cosas más importantes, como son el trabajo en grupo, apasionarnos por la cosa científica, porque quién sabe si en un futuro alguno de nosotros seremos científicos y estaremos estudiando, en fin, cosas así. Y esto, pues la verdad que nos ha servido de muchísimo, y además hemos desarrollado muchas actitudes y capacidades que la verdad que nos vendrán bien en un futuro, porque por ejemplo yo ahora estoy exponiendo esto y me da vergüenza, y pues es una cosa que me quito. Y nada, dar las gracias a nuestras monitoras, a nuestros profesores, que la verdad que nos han explicado con mucha pasión todo, y eso ha hecho que nos emocione mucho más las cosas y que nos interesemos más por ellas. Y también pues a nuestros compañeros, que han hecho que pasemos una semana fantástica y que nunca vamos a olvidar. Ya está, que muchas gracias.